Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro último espacio abierto al aprendizaje de nuestro módulo 5, argumentación. Ya el día de ayer, miércoles, tuvimos nuestro primer espacio abierto al aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el último. Muy bien, para ello me gustaría como primera, bueno, comentarles primero cómo va a ser la dinámica que estamos manejando. Lo que vamos a hacer primero, vamos a retomar algunos puntos del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP que me gustaría hacer mención, ya que se ha prestado mucho a confusión varios aspectos y sobre todo un detalle o una acción que obviamente hemos dejado de hacer. Como primer punto, pues obviamente es citar de forma correcta nuestras fuentes de consulta, compartirlas y obviamente también incluirlas dentro del texto que nosotros estamos escribiendo. Entonces es muy importante que nosotros revisemos lo que es este manual y ahorita este punto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como segunda parte, lo que voy a hacer es compartirles y repasar parte de lo que vimos ayer en el desarrollo de la actividad integradora de esta semana, en este caso que es nuestro proyecto integrador, algunos puntos que es necesario repasar dentro de este proyecto. Y bueno, dar las indicaciones finales, es lo que vamos a hacer en un momento. Muy bien. Nos vamos como primera parte, realmente no voy a repasar todo el manual de citas y referencias, pero sí voy a retomar las que considero más importantes que es necesario que nosotros pues tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para esto voy a empezar con esta primera parte. Dice, ¿por qué y para qué citar? Es a veces algo que nos hacemos la pregunta, porque nos cuestionamos y por qué no, sería mejor nada más dejar nuestro trabajo con lo que ya hicimos, sin necesidad de que nosotros incluyamos las fuentes de consulta. Acuérdense que cuando, por ejemplo, les compartí una imagen de los buscadores académicos, esa imagen hasta arriba dice que los buscadores académicos nos dan veracidad en las fuentes que nos están presentando. Y nosotros, obviamente, de esa manera también estamos dando esta veracidad. Pero vamos a ver qué nos menciona el manual de citas y referencias. Dice, cuando realizas un trabajo académico, es normal tomar información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes por diversas razones. Y aquí están las razones que nos ofrecen para ver la importancia de por qué debemos de citar las fuentes y mencionarlas. Lograr los aprendizajes esperados. Las actividades integradoras y el proyecto integrador de cada módulo están diseñados para que por medio del proceso de reflexión y análisis de la información que llevas a cabo, desarrolles los aprendizajes esperados de la semana y poco a poco logres las competencias necesarias para tu vida laboral y tu futuro académico. Si solamente retomas las ideas de otras personas, te quedarás en un nivel de aprendizaje muy bajo y te costará mucho trabajo avanzar a lo largo de los módulos. Esto quiere decir, como dicen ahí, si nada más nos quedamos con recibir lo que es la información, si nosotros, digamos, aterrizarla de alguna manera o compartirla, eh, creo que nos vamos a quedar en un nivel, como dice ahí, muy básico.
Por lo cual es muy importante que nosotros hagamos toda esa serie de trabajos que se nos está pidiendo, el proceso de reflexión, el análisis, el retomar obviamente lo que nos dicen algunos autores, pero nosotros obviamente hacer todo el proceso, ¿no? ¿Cuál es otro punto de por qué y para qué es importante citar? Respaldar tus ideas. Una de las razones más comunes por los que se toman ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar las ideas propias en la reputación del autor de la obra de la que estamos retomando el contenido. Es decir, si uno usa ideas de grandes científicos o investigadores, nuestro trabajo adquiere un nivel académico más elevado. Si ustedes tienen oportunidad de revisar, por ejemplo, revistas especializadas, o no sé si se acuerdan, creo que fue la semana número 1, que retomamos algunos artículos de la revista Como Ves, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y, por ejemplo, ahí al final de cada uno de los artículos nos menciona fuentes de consulta. Entonces, bien podríamos nosotros retomar ahí y lo podríamos repasar, ¿no? Vemos cómo, tomemos cualquier artículo del que leímos o volvamos a tomar el artículo, creo que es de la semana 1 acerca de la lectura, y veamos cómo comparten cuando citan otras fuentes de consulta, cuando hacen mención a alguna otra investigación que se plantea dentro del mismo artículo. Esto nos muestra, obviamente, esto nos muestra que, pues bien, la información no la estamos sacando, como bien diríamos, de la manga, sino que nos estamos fundamentando y estamos con esto respaldando también las ideas de lo que es el mismo autor. Otro punto importante, apoyar al lector. Cuando indica las fuentes de tu información, puedes ayudar a tus lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean profundizar sobre alguna temática que abordas, podrán consultar las fuentes que utilizaste para abundar sobre el tema. Esto quiere decir, también nosotros estamos mostrando o apoyando la información que estamos nosotros indicando. De esta manera, también le estamos, por ejemplo, ofreciendo al lector otra fuente de consulta si desea profundizar en el tema. Entonces, es muy importante que nosotros incluyamos estas fuentes de consulta, ¿no? A las que acudimos. Otro punto, ¿por qué y para qué citar? Pues obviamente evitamos el plagio, que también lo vamos a ver en este punto. Cuando utilizas ideas o productos del trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito, pues la ley protege a los autores de cualquier obra sobre su uso, reproducción y comercialización. Es muy delicado todo este punto, ¿no? Porque se va aún más allá de hacer pasar por mía esta información, donde ya estamos cometiendo un delito y que obviamente eso no es lo correcto que deberíamos de hacer, ¿no? Porque no estamos ni siquiera dándole crédito a la otra persona. Ahora, obtener una buena calificación. Hacer el plagio un delito, un comportamiento deshonesto, no ético y que no evidencia el logro de los aprendizajes esperados,
Si no citas de manera correcta tus trabajos, serán calificados como no evaluables, porque obviamente estamos cometiendo lo que es un plagio. Pues obviamente con la finalidad de obtener una calificación adecuada a nuestro esfuerzo, es importante obviamente citarlo. Cuando uses ideas, textos, materiales o cualquier otra información de otros autores, recuerda indicar que lo hiciste y siempre acompáñalo de una reflexión con ideas tuyas. Estas reflexiones son lo más importante, obviamente, en tu proceso formativo, porque obviamente te estás apoyando en otra investigación de otra persona, pero tú estás complementando con tu propio conocimiento. Ahí ya estamos nosotros realizando lo que es el pensamiento crítico. Muy bien. Ahora vamos con el punto de plagio. Dice, ¿cuándo se incurre en plagio? El plagio consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Imagínense este punto, o sea que le hacemos creer a los demás, e incluso hasta nosotros mismos, que lo que estamos haciendo es de nosotros, nuestra autoría personal, pero no es así, porque es de otra persona, ¿no? Ya sea que utilices una parte pequeña de la obra o toda ella y la hagas pasar como tuya. Incluye texto, recursos gráficos como imágenes y esquemas, audios, videos, etcétera. Existen varios tipos de plagio, aquí vamos a ver cada uno de ellos, por su forma y por su método. Por su forma existe autoplagio. Usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas, por ejemplo. Entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos en dos módulos. Entonces, es algo que a lo mejor ya lo hicimos y a lo mejor por alguna circunstancia lo reprobamos y por nada más volvemos a refrescar un poquito la actividad y ya lo entregamos, ¿no? Es cometer autoplagio. Falsa autoría, cuando se señala a una persona como autora de una obra sin que esto sea cierto, por ejemplo, cuando incluye a compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron. O sea, como que les estamos fomentando esta parte, pues empezando de la actividad, y estamos también fomentando esta parte de que la gente no trabaje y no le estamos dando a la gente la oportunidad de recibir las competencias que nos ofrece lo que es el mismo módulo, ¿no? Estaríamos ahí acudiendo a la falsa autoría. Envío doble, cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad de que lo acepten, por ejemplo, o mismo artículo a dos revistas de investigación distintas al mismo tiempo. Posiblemente este punto no lo tendríamos nosotros en Prepa Línea CEP, pero sí es importante que nosotros tengamos cuenta de ello, ¿no? Que no lo podemos hacer, porque si se nos hace la costumbre, obviamente, de hacerlo, posiblemente en un futuro caigamos en este tipo de errores que no son los que deberíamos nosotros de acudir. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Robo de material. Sucede al copiar material de otra persona sin su autorización, por ejemplo, entregar la actividad de un compañera o compañero como propia. De alguna manera nos obtuvimos la actividad y bueno, la hacemos pasar por nuestra. Entonces imagínense qué delito y qué falta más grave, y sobre todo porque estamos faltando también a la ética, una ética que deberíamos nosotros de manejar, porque realmente pues no somos los autores de ese texto, pero ya lo hicimos pasar como nuestro. Muy bien, vamos a ver ahora el punto que sigue. Vamos con lo que es el método. En el método, ¿cómo se incurre en el plagio? Copiar y pegar. Es lo que ahorita muchos acuden a esto, ¿no? Como su nombre lo indica, consiste en copiar la información, partes o la totalidad de una obra y pegarla en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de Internet y pegarlo en nuestra actividad sin citar. También incluye la transcripción textual, obviamente sin fuente. Es lo que les digo, bueno, la mejor, el plagio, lo único que nos deja es
aprender a copiar y pegar. Pero obviamente cuando queremos un trabajo o cuando queremos obtener mayor formación académica, no nos piden dentro de los requisitos que sepamos copiar y pegar. Realmente no es una habilidad, es algo que nosotros hacemos, pero no lo podemos nosotros como considerar parte de un conocimiento, ¿no? O parte de algo importante que nos va a dar formación. Entonces hay que descartarlo totalmente. Otro es el parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra, manteniendo el mismo estilo de la obra original. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente. Pero este sentido de querer que parezca diferente, pues realmente no es así, porque pues realmente no se va a ver diferente porque todo lo demás que conforma el estilo, la redacción del mismo autor y los conocimientos que nos quieren compartir, se queda totalmente igual. Entonces realmente no destaca o no cambia las acciones de nosotros querer cambiar o invertir lo que es tan solo las palabras. También otro método sería la referencia perdida. Cuando no se cita o se menciona la fuente de información de algún contenido, por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Esto quiere decir, bueno, nosotros sabemos que obtuvimos la información de algún lado y realmente, obviamente se nos olvida mencionar esa fuente de consulta, porque incluso aquí nos dan el ejemplo de que tomamos alguna definición de pues, un diccionario y definitivamente nosotros hemos acudido varias veces a diccionarios y hemos visto cómo citan las fuentes de consulta y posiblemente no coincida con lo que nosotros estamos presentando. Realmente se va a notar que tomamos esa parte de un diccionario porque incluso la redacción de las palabras que se mencionan en un diccionario son totalmente diferentes cuando redactamos cualquier texto, ¿no? Otro punto de cuál es el método sería la referencia falsa. Se colocan referencias que no corresponden al material de base, por ejemplo, retomar información de fuentes poco confiables como un blog o indicar como referencia algún libro o artículo que no consultamos. Esto quiere decir todavía de que estamos nosotros plagiando, nos damos que queremos darnos la oportunidad, por decirlo así, de incluir una fuente de consulta falsa. O sea, pensamos, pues me piden fuentes de consulta, pues voy a dar una fuente de consulta falsa que obviamente no existe o no corresponde ni siquiera a lo que yo estoy presentando. Yo quiero que aquí trabajemos y reflexionamos sobre todo en dos aspectos. Número uno, pues en primera no estamos siendo lo más éticos posibles y yo creo que la ética siempre la debemos de manejar. Pues imagínense, si con situaciones que serían como la base de nuestros conocimientos no somos lo más éticos posibles, imagínense cuando tengamos la responsabilidad ya siendo unos profesionistas o ya ejerciendo nuestro trabajo o ya desarrollando un negocio, se nos va a hacer costumbre pues no trabajar con esa ética. Es como cuando nosotros mentimos y decimos, pues es una mentira piadosa, o es una mentira blanca, o es una mentira a medias. O sea, cuando no decimos la verdad, no decimos la verdad en cualquier aspecto y en cualquier porcentaje. Entonces, aquí acudimos obviamente a eso. Estamos nosotros acostumbrándonos a no trabajar con la ética. Y otro punto importante, a veces pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, me están pidiendo una fuente de consulta, pues me la voy a inventar. ¿De qué sirve? Obviamente inventarnos, porque a fin de cuentas, y ese es el otro aspecto que les quería mencionar, quienes están engañando somos nosotros mismos, no estamos engañando a los demás, a lo mejor pues si lo vamos a engañar, a lo mejor nos ponen una calificación aprobatoria, pero a fin de cuentas, quienes van a recibir las consecuencias de su falta de formación, de que no sepamos redactar, de que no sepamos investigar, de que no sepamos expresar nuestras ideas, de que no sepamos desarrollar nuestro pensamiento crítico, somos nosotros. Entonces, mucho ojo obviamente con este punto, ¿no?
Otro punto del método en cuanto al plagio es la fabricación de datos. Alterar datos de una fuente para ocultar el plagio, por ejemplo, en el caso de una investigación en donde se tiene que presentar resultados, alterar los datos numéricos. Entonces, esto también hay que tener mucho cuidado porque va sobre todo también con nuestra parte de la ética. A lo mejor en un trabajo se nos hace muy fácil alterar lo que es los números con tal de que demostrar que tenemos buenos resultados. Y siempre hay que pensar que de alguna u otra manera o por decirlo así muy filosóficamente, la verdad siempre sale a la luz por alguna otra circunstancia. Entonces, imagínense que no seamos nosotros el que compartimos esa información, sino sea otra persona, mucho ojo con esto. Muy bien, y nos vamos con el último punto de lo que es el método. Dice, el robo de ideas. Tomar opiniones y obras de otras personas y de forma deliberada, evitar mencionar que se retomaron de otra fuente, por ejemplo, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla como propia en nuestro propio trabajo. Igual, hacemos esta parte de robos y es lo mismo que veíamos en la forma que decíamos robo de otro material, pues aquí de igual manera estamos acudiendo al robo, estamos cometiendo una falta, no estamos, teniendo ética en nuestro trabajo y estamos robando la actividad de otra persona. Entonces, imagínense, si nos damos esta oportunidad también para alguien más que vea que nosotros hacemos esto, le va a ser también muy fácil hacernos a nosotros lo mismo, porque como obviamente hacemos este tipo de acciones para hacernos a nosotros, también va a ser exactamente igual. Entonces, casi que hay que aplicar, ¿no? Si no queremos que nos lo hagan a nosotros, no lo hagamos, no incentivemos este tipo de actividades que obviamente no nos traen nada bueno y no nos aportan conocimiento y no nos van a permitir desarrollar las habilidades que nos ofrece lo que es el módulo. Pues bien, hasta este punto son los aspectos que tienen que ver obviamente con el plagio. Y vamos a ver lo que bueno, vamos a ver entonces también el punto de Vamos a ver entonces también el punto que veíamos que hacíamos referencia. Todo esto son dos por propósito, no hemos terminado. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el plagio por propósito. Esto quiere decir intencional, se comete de forma voluntaria cuando nosotros tomamos la decisión de cometer el plagio, conociendo sus consecuencias. Es decir, se omite la referencia de forma consciente y deliberada. O sea, que nosotros realmente eh, queremos hacer el plagio, ¿no? Porque tenemos nuestras miles de excusas. O no me da tiempo, o no le entendí, no quiero preguntar, o simplemente lo quiero hacer, ¿no? Que a veces hasta cometemos eso porque tengo el gusto y la intención de hacerlo porque lo quiero hacer. Mucho ojo con este tipo de acciones. A veces hay que siquiera cuestionarnos cuál es el objetivo de estarnos formando. Si no tenemos la intención de adquirir las habilidades o adquirir el conocimiento, pues casi como me decían a mí en la primaria, pues muchos quieren el lugar, ¿no? Entonces aprovecha el lugar que tienes, que muchos quisieran el lugar para que te estés formando y no tuvieron la oportunidad, entonces no desaprovechemos estas oportunidades. También por propósito quedaría accidental o sin intención. Se puede cometer plagio al olvidar colocar una fuente o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Por ejemplo, en la secundaria a lo mejor no sabías que al retomar la información de cualquier fuente, sí citarla para algún trabajo era plagio. Aquí sí no teníamos la información, pero recordemos que en prepa en línea se nos ha avisado que debemos nosotros de mencionar siempre a nuestras fuentes y citarlas de forma correcta. Y es algo que también se indica en todas las, pues valga la redundancia, todas las indicaciones de las actividades,
y que nosotros cuando las explicamos también hemos mostrado la importancia de citar las fuentes de consulta de forma correcta. Muy bien, vamos a continuar. Ahora dice, retomaremos. Ay, ya me estoy saltando, ¿verdad? Bueno, un punto que podríamos nosotros hacer con la finalidad de evitar el plagio es que nosotros para hagamos lo que la paráfrasis, parafraseemos. Entonces vamos a ver qué es la paráfrasis y cómo podemos usarla. Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios actores y repetir con tus palabras su idea o su pensamiento. Mucho ojo con esto porque debemos hacerlo de forma correcta. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual como aquella que colocamos entre comillas. Si ustedes han visto muchas frases de la siguiente frase la dijo fulanito de tal y la ponen entre comillas, bueno, es cuando estamos hablando de cuando utilizamos colocar alguna información entre comillas. Con aquella que parafraseas, ¿no? Distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando entre comillas, con aquella que vas a parafrasear. Además, debes de tener cuidado de no incurrir en falsa paráfrasis, que también es considerado un plagio. Humberto Eco nos da algunas sugerencias para evitar este tipo de situación. Comparar su extensión. La extensión de la paráfrasis debe ser distinta de la del texto original. En general suele ser más breve que el original, pero en algunos casos puede ser más extensa, debido a la necesidad de explicar o desarrollar la idea base. Si solamente cambiamos de orden las ideas o sustituimos palabras por sus sinónimos, el texto sería muy similar a la extensión original de ese mismo texto. Y aquí pues, obviamente ya no estaríamos acudiendo a la paráfrasis, haríamos plagio como lo que mencionamos anteriormente, porque solamente estamos utilizando sinónimos para algunas palabras y no estamos haciendo la paráfrasis. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Poder explicarlo. De otra forma de verificar que no estamos cometiendo falsa paráfrasis es si podemos decir el texto sin ver el original al mismo tiempo. Esto será prueba de que lo comprendimos y eres capaz de expresarlo. ¿Se acuerdan cuando estábamos, bueno, sobre todo cuando estábamos en época de la primaria, que nos pedía leer y nos decían, a ver, casi comúnmente era una pregunta obligatoria, ¿no? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste de la actividad? Ah, pues yo, ¿qué entendiste de la lectura, no? Ah, pues yo entendí esto y me ponía a explicarlo. Ah, pues entonces, si yo puedo realmente explicarlo con mis palabras, es que realmente entendí el texto. Entonces, puedo yo desarrollar una paráfrasis. Si no, sucede esto, lo que podemos hacer es obviamente volver a leer el texto y aquí sí les sugiero, pues concentrémonos, olvidémonos de todo lo demás y concentrémonos en el texto, porque a veces sucede que nosotros estamos leyendo y estamos pensando en nuestros problemas o estamos pensando en la película o estamos pensando en la serie y ya no nos concentramos en lo que nosotros estamos leyendo. No le damos la atención adecuada lo que es a ese texto. Aquí dice, tomaremos un ejemplo de este autor en la siguiente tabla. Vamos a ver primero lo que es el texto original. La llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley. Una edad consagrada a la rapiña y al saqueo y a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada. La segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos. Incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlo. Ese es el texto original. Ahora nos vamos haciendo una paráfrasis correcta a este texto original. Y dice así, Kong es muy explícito sobre este punto. Esboza la situación de tensión típica en de este periodo, en que la espera del anticristo
Es al mismo tiempo la espera del reino del demonio, inspirado en el dolor y el desorden, y preludio de la llamada segunda llegada. La parucía, el regreso de Cristo triunfante, y en una época dominada por acontecimientos luctuosos, saqueos, rapiñas, escasez y peste, a la gente no le faltaba signos correspondientes a estos síntomas que los textos proféticos habían anunciado siempre como típicos de la llegada del anticristo. Quiere decir, con esta paráfrasis correcta, nosotros pudimos colocar con nuestras palabras lo que entendimos, obviamente, de nuestro texto, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Pero vamos a leer una paráfrasis incorrecta. Según Kong, sigue una lista de opiniones expresadas por el autor precedente de precedentes capítulos. Por otra parte, no hay que olvidar que la llegada del anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor. Las generaciones vivían en la espera constante del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley. Una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también a preludio de la segunda llegada o del reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos que, según los profetas, acompañarían y anunciarían el último periodo de desórdenes. Y puesto que estos signos incluían los malos gobernantes, la discordancia civil, la guerra, la sequía, la escasez, la peste y los cometas, así como las muertes imprevistas de personajes importantes, además de una creciente depravación general, no hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Si nos damos cuenta, porque tenemos obviamente el texto original en la parte de arriba, pues nos estamos dando cuenta que muchas cosas están retomadas tal cual de su texto original. Entonces nosotros obviamente no estamos haciendo una paráfrasis correcta, no estamos colocando en nuestras palabras qué significarían lo que son estos puntos. Entonces, mucho ojo con estos detalles, ¿no? Para que no nos perdamos obviamente de vista. Vamos con este punto y hasta aquí nos quedaríamos para hacer un repaso de lo que tenemos que entregar. A veces se nos presta confusión cuando nos dicen, es que tienes que indicar la fuente, pero hacer la referencia y la cita, y a veces no sabemos muy bien la diferencia entre todos estos aspectos. ¿Cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos constituyen las fuentes del contexto a donde nosotros acudimos para obtener esa información. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debe seguir las reglas de citación. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre las ideas originales del autor y los pensamientos y opiniones de otras personas. Puede hacerlo en notas que colocará al pie de página. Estas notas se llaman referencias, se llaman de referencia o de fuentes, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esas notas al pie de página. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó información. Una cita es la indicación de que retomó información de dicha fuente, y las referencias son el conjunto de fuentes de donde se extrajo información, tanto textual como no textual. Bien, aquí viene este punto donde encontramos la diferencia. Voy a volverlo a leer para que nos quede más claro. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó la información. Una cita, veamos con cita, una cita es la indicación que se retomó información de dicha fuente, y las referencias son el conjunto de todas las fuentes donde extraemos información, cuando obviamente no acudimos solamente a una sola fuente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los diferentes estilos de citación? Que son los que siempre hacemos referencia aquí en Prepa en línea. Si bien los elementos básicos de una referencia son los mismos: nombre del autor, título de la obra, ciudad de impresión, editorial y año de publicación, hay diferentes modos o estilos para organizar esta información según el sistema de citación que se esté utilizando. Algunas instituciones han creado normas específicas para materiales
de determinadas disciplinas o áreas del conocimiento. Entre otras, las más comunes son las siguientes, aquí vamos a encontrar con la que trabajamos. La MLA Modern Language Association, la Asociación del Lenguaje Moderno de Estados Unidos, ha publicado varios libros sobre normas de citación. Su sistema se usa principalmente para referencias de literatura, arte y humanidades. Vamos con el formato APA, que es American Psychological Association. Esta asociación estadounidense de psicología ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física y mental y en las ciencias sociales. Universidad de Chicago, Turabian, sus normas se utilizan en los ámbitos del periodismo, la historia y las humanidades en general, que es el formato Chicago con el que nosotros trabajamos. La AMA, American Medical Association, se trata de Asociación Médica de los Estados Unidos, cuyo manual se utiliza en áreas de medicina, salud y ciencias biológicas. Por su sencillez, para este manual retomaremos ideas de la Universidad de Chicago, simplificándola para que como estudiante de prepa en línea CEP te vayas familiarizando con las normas de citación y entregues tus trabajos de forma adecuada sin incluir en el plagio. Y este es nuestro último punto. ¿Cuándo y cómo citar? Cada vez que retomas ideas o contenidos de una obra que no son tuyos, aun cuando parafrasees, deberás colocar las referencias del autor al pie de página. Si tu cita es textual, es decir, que transcribes el contenido tal cual de un documento, esta deberá atender las pautas siguientes. Entre comillas. Una cita en español o cualquier otra lengua va entre comillas dentro del párrafo que se está escribiendo. Ejemplo. Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor, de su padre. Ahí vienen las comillas. Vida, educación, sentimientos, ideas. Todo lo debo y solo puedo pagarlo con amor. Confiesa. Sin embargo, él se da cuenta que el amor al que la joven se refiere no es ya el filial, sino que es otro, semejante al que él siente por ella. A ella le pasaba lo que a mí, sin comprenderlo, sin explicárselo, me amaba. Aquí nos damos cuenta que lo que encontramos en color, como morado y entre comillas, es cuando estamos citando y estamos incluyendo lo que el autor dice tal cual. Ahora, una cita dentro de una cita. Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples. Si fuera el caso dentro de la cita con comillas simples, hubiera una cita más, esta se encerrará entre comillas angulares. Ejemplo. Según ciertas lenguas actuales sobre esta novela, como la de Díaz Morales, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX. Incesto en el cual, por definición, según el diccionario, está prohibido el matrimonio. Nota. La cita debe tener solo las cursivas, los subrayados y las negritas que aparecen en el original. Si por alguna razón se modificaran estos atributos en la cita, debe indicarse tal cambio en una nota. Muy bien, pues los invito de nueva cuenta que revisemos este manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP para que ustedes tengan mayor información y lo puedan repasar. Si quieren, ténganlo en su computadora o si quieren, imprímalo con la finalidad de que tengan la información completa. Muy bien, entonces voy a permitirme salir de esta presentación e irme a la que sigue. Denme un segundito, por favor. Muy bien, y me voy a ir a las indicaciones de nuestro proyecto integrador con la finalidad que las repasemos. El proyecto integrador esta semana se llama Mis argumentos finales. ¿Qué debemos nosotros de hacer aquí? Pues vamos a contestar cada uno de los puntos. Tenemos que descargar un documento adjunto, entonces vamos a ver qué puntos son los que tenemos que contestar. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Esto significa, podemos nosotros volver a trabajar con el tema de las drogas que hemos estado trabajando, pero es nuestra gran oportunidad de si tenemos algún tema que es interesante para nosotros, entre
más trabajemos con algo que nos llama la atención, va a ser más fácil buscar y nos va a generar mayor interés. Entonces, aquí lo tenemos que colocar. Muy bien, punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recordamos que los problemas de investigación son la gran oportunidad que tenemos para nosotros desarrollar una investigación y sobre todo dar respuesta a alguna problemática que estemos nosotros señalando. Entonces, esta sería nuestra gran oportunidad de realizarlo. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Tenemos que mostrar aquí la importancia de este tema. Número 4. Escribe la hipótesis sobre todo lo que consideras que hallará respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que ya hemos trabajado con la hipótesis en diferentes semanas. También ustedes tienen un video muy breve que les dice cómo realizar una hipótesis en 5 pasos, de forma bastante sencilla. Entonces, ustedes revisen ese video y los orientará muchísimo sobre cómo pueden redactar una hipótesis, acordándonos que la hipótesis pues es una suposición, lo que nosotros creemos, que no necesariamente tiene que ser correcta, pero que sí nos va también a dar pauta a todo lo que nosotros investigamos. Ahora, vamos con el siguiente punto. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las cuales tú deseas abordar lo que es este tema. Acuérdense que si mi memoria no me falla, en la semana número 2 ya empezamos a trabajar con la importancia y a preguntarnos cuáles eran las 2 ciencias que nos iban a dar conocimiento, según obviamente nuestro tema y según el enfoque que nosotros queremos tratar. Pues de igual manera es importante también en este punto reconocer cuáles son las ciencias que nos van a dar mayor información y por qué consideramos eso. Entonces, posiblemente una sola ciencia o un solo enfoque no nos va a dar la información completa que nosotros necesitamos. Así que es nuestra oportunidad nuevamente de mencionarlas y justificar lo que es esta acción. El punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 puntos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste dentro del módulo. Como lo hemos siempre señalado cuando hacemos una investigación, nosotros debemos de mencionar qué vamos a hacer para obtener esa información. Recordemos que pues no todos tenemos toda la información, entonces siempre es necesario pues acudir a diferentes fuentes de consulta, como lo hemos señalado hace un momento cuando estamos revisando el manual de citas y referencias. Entonces es nuestra gran oportunidad para que nosotros también aquí mencionemos cuál es la ruta que vamos a seguir para obtener la información que necesitamos para el texto que nosotros estamos desarrollando. Vamos con el siguiente punto. Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Esto quiere decir, no solamente los demás autores tienen algo que decir acerca de nuestro tema, sino también nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de este tema? ¿Cuál es nuestra postura? Y en definitivas cuentas, para que si nos planteáramos la pregunta, ¿para qué nos sirve este punto? Demostrar mi postura sobre X tema, pues también nos sirve para la parte de desarrollar el pensamiento crítico, donde yo mismo me estoy generando la oportunidad de empezar a desarrollar conocimiento, de reflexionar, de cuestionar, ¿no? Más allá de únicamente quedarnos a recibir. Vamos con el siguiente aspecto. Punto número 7. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Aquí es importante recordar que siempre vamos a utilizar la estructura de los argumentos que hemos estado viendo desde la semana número 1, que vienen siendo premisas que nos llevan a conclusiones. Recordemos, haciendo mención, que ni tanto premisas ni tanto conclusiones son palabras sueltas, porque a veces nos confundimos con unos indicadores textuales que tenemos en los recursos, que mis premisas son únicamente esos indicadores textuales, y obviamente no es así. Los indicadores textuales nos dan, como su nombre lo dice, la indicación que lo que vamos a leer a continuación, o sea, después de esas palabras,
va a ser o nuestras premisas o nuestras conclusiones. Entonces, recordemos muy bien que las premisas y conclusiones son las ideas que nos ayudan o que tenemos sobre un X tema. Entonces, siempre las premisas me van a llevar a generar lo que es una conclusión. Y por lo tanto, la conclusión pues va a tener dentro de sí lo que son las mismas premisas. Ahora, el siguiente punto, que es también algo que hemos hecho referencia, en el punto número 9, escribe en al menos una cuartilla de este documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaque la importancia de este tema. Recuerda incluir tus fuentes de consulta. Y recordemos que el ensayo pues lo hemos trabajado desde la semana número 1. Acordándonos que el ensayo tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, donde comúnmente en la introducción pues vamos a platicar más o menos lo que vamos a encontrar en el ensayo. En el desarrollo vamos a incluir los 3 argumentos que vienen ahí mencionados, pero en forma de redacción, no como en forma de lista. Y lo que es la conclusión va a incluir el cierre de nuestras ideas, que aquí posiblemente podemos hacer una motivación, una persuasión, reforzar algún punto que consideremos importante del ensayo, lo vamos a poder incluir en la conclusión. Y por último, y no menos importante, pero sí señalaría y validaría en la investigación que hemos estado haciendo, pues incluir lo que son las fuentes de consulta. Acuérdense que estamos trabajando en Prepa en línea CEP en incluir las fuentes de consulta en formato Chicago. Y bien, nos vamos a nuestro punto número 10. Graba un audio de al menos 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y lo defiendas. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que expreses de forma natural, que lo expreses de forma natural, guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Acordémonos aquí en este aspecto que nosotros nada más vamos a trabajar con un argumento y vamos obviamente a defenderlo. Y acordamos que también nosotros hemos hecho varias sesiones sobre cómo podemos grabar un audio y subirlo en la nube. Recordamos también que es necesario nosotros verificar que ese audio se escuche, ya sea que se lo mandemos a alguien para que realmente verifique que se pueda abrir de forma correcta. Pues bien, estos serían los pasos que tenemos que nosotros que realizar para nuestro proyecto integrador de esta semana, que es el culmen de todos los conocimientos de nuestra última semana. Y nos vamos a nuestra última actividad, que viene siendo el foro de integración, que es también el culmen, que en este punto vamos a trabajar con lo que es el mejor avance científico. Y como siempre, nuestros foros se componen de 5 aportaciones. Es necesario que siempre leamos las indicaciones de cada una de las aportaciones para que respondamos lo que es en tiempo y forma, que nos pide, y no solamente contestar de forma muy básica o muy concreta, sino que estamos trabajando estamos dentro de un módulo de argumentación, pues lo mínimo que tendríamos que nosotros hacer es argumentar y justificar lo que nosotros estamos respondiendo dentro del foro. Bueno, y también es importantísimo que nosotros revisemos la rúbrica del foro que se encuentra después del punto número 5, porque la rúbrica nos va a poder señalar cómo vamos a ser nosotros evaluados dentro de este foro. Y la misma rúbrica también nos indica que hay que participar a lo largo de la semana. O sea, no es válido solamente que se participe en un solo día, ya que esto pues bajaría la calificación de nuestro foro. Entonces, por favor, revisamos la rúbrica y de la rúbrica quedémonos con aquello que nos va a dar el total del puntaje. Esta presentación, bueno, fue con la que platicamos y dimos nuestro espacio el día de ayer, pero me gustaría compartirles un último punto de la otra presentación, ¿no? Las fechas importantes. Pues bien, aquí tenemos las fechas importantes. Recordamos que nuestra materia ya se cierra lo que es este domingo 18 de septiembre, y por lo cual a partir del día lunes ya no tenemos nosotros la oportunidad de generar extensiones, ya que tenemos que entregar las calificaciones casi de forma inmediata, entonces ya no tendríamos oportunidad. Entreguen, mi sugerencia es antes del domingo para que no haya ningún contratiempo o alguna circunstancia
que ya no se pueda manejar y que a lo mejor ustedes necesitan ese puntaje del proyecto para poder aprobar lo que es la materia. A partir del día martes 20 de septiembre, ustedes podrían descargar su portafolio de evidencias donde se muestra la calificación que ustedes obtuvieron y que yo les sugiero que siempre lo descarguen y que lo guarden en su computadora para que ahí se quede la evidencia de su calificación. Y bien, con eso sería todo por este momento. Les comparto mi frase de cierre y dice, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. Una frase de Winston Churchill, primer ministro cuando inició la reina Isabel, que en paz descanse, ¿verdad? Que son las noticias que tenemos del momento, pero un personaje que también la acompañó en momentos muy importantes y que la apoyó mucho para su reinado, ¿no? Pero fuera de ese contexto histórico, la frase yo creo que siempre es importante, ¿no? El que podamos nosotros salir adelante y el que podamos cumplir con nuestros objetivos. Pues bien, muchísimas gracias por su presencia. Les deseo un exitoso cierre en nuestro módulo y nos seguimos viendo lo que sea, aunque sean estos días que nos restan, en Prepa en Línea C. Que tengan un excelente día.